Buenas noches, mi nombre es Vanessa Saavedra del grupo E061. En compañía de Alan Hernández y Chery Rojas estaremos hablando sobre el fin del sistema patrón oro en 1971. Hablaremos sobre qué fue, cómo surgió, cómo funcionaba y cuáles fueron los motivos causantes de su fin. Vamos a hablar sobre lo que es o sobre lo que fue el patrón oro, en qué consistía. Vamos a tocar una serie de tiempos o de fechas históricas que fueron importantes para el patrón oro. Y personalmente siento que esta historia, la historia de cómo Estados Unidos llega a ser lo que es actualmente una potencia mundial y de cómo el dólar llega a tener el poder tan grande que tiene actualmente dentro de nuestras economías. Sabemos que Estados Unidos es un país que ha aprovechado muchas situaciones de guerra a nivel mundial para poder sacar unos beneficios importantes y para poder avanzar económicamente y pues para tener recursos naturales de los demás países. Entonces, esto finalmente viene siendo como lo que logró Estados Unidos con el patrón oro y con aprovechar lo que sucedió. Entonces, ¿de qué se trata el patrón oro? El patrón oro se trata de que, pues, empezando desde el siglo XIX, se empezó a tener un respaldo monetario de oro. Es decir, nosotros teníamos unas monedas o unos billetes y los podíamos ir a cambiar por oro, literalmente, a los bancos. De esto se trataba el patrón oro. Se emitían una serie de billetes o de bonos, los cuales se podían hacer intercambio literal de oro en los bancos, ¿sí? Entonces todo el dinero que había circulando era respaldado por oro. ¿Qué beneficios tenía el patrón oro como tal? El principal beneficio es que controlaba la inflación, ya que sabemos que la inflación en muchas ocasiones se logra debido a la fuerte emisión de dinero o de billetes. Entonces el patrón oro era lo que controlaba en ese tiempo la inflación, ya que tenía que estar respaldado por oro. ¿Sí? Esto es un dato bien importante. El patrón oro se utilizó desde el siglo XIX hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. De ahí hacia adelante hay un periodo corto que es hasta la guerra de Vietnam donde estuvo Richard Nixon, que fue el encargado como de darle ese último empujón o ese último auge a los dólares americanos. Y ya pues vamos a ver por qué. El patrón oro tuvo unos periodos de tiempo importantes como por ejemplo hasta el año de 1893, que hubo un periodo fuerte de 4 años en Estados Unidos de recesión económica bastante fuerte. En 1907 se crea la Reserva Federal en Estados Unidos debido a que las personas por miedo empezaron a retirar todo el dinero o todo el oro que estaba en los bancos, ¿sí? Empezó a sacar todo y eso hizo que los bancos como tal empezaran a decaer. La Primera Guerra Mundial fue el primer sitio o el primer lugar donde se terminó el patrón oro en un periodo de tiempo corto. Es decir, se abandonó por un tiempo mientras que la guerra se desarrollaba. ¿Por qué se terminó ahí de una forma corta? Porque se tuvo como esa recesión por un cierto tiempo del patrón oro, porque los países necesitaban rehacer o apalancar la guerra con la emisión de dinero. Entonces, por ese motivo se abandonó el patrón oro, porque como ya habíamos tocado el tema antes, el patrón oro evitaba eso, precisamente la emisión de dinero. Entonces los países necesitaban para poder participar en la Primera Guerra Mundial emitir dinero. Después de que pasó la Primera Guerra Mundial se retomó el patrón oro hasta la Segunda Guerra Mundial nuevamente por la misma situación. De ahí en adelante se crea como un sistema diferente que es patrón oro combinado con un respaldo que tienen como tal el dinero. Esto se creó en el Tratado de Bretisburgo entre los países del mundo, pues los países importantes en el mundo. Y de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya cambia un poco el patrón oro, eh, termina total y 100% en la guerra de Vietnam, donde participó Richard Nixon. Él fue el presidente estadounidense, el cual dijo, o bueno, rompió el acuerdo que ya habían firmado
Y ahí, hasta ese periodo de tiempo, es donde el dólar finalmente empieza a ser lo que es en este momento, porque se abandona totalmente la forma de patrón oro y todo queda respaldado por el dólar americano. El fin del sistema patrón oro tuvo varios motivos, entre ellos el déficit comercial y los gastos de guerra. El patrón oro fue un sistema monetario en el que las monedas de un país estaban respaldadas por una cantidad fija de oro. Esto significaba que los países solo podían imprimir la cantidad de dinero que pudieran respaldar con su reserva de oro, lo que limitaba su capacidad para financiar gastos gubernamentales a través de la emisión de papel moneda. En el caso de déficits comerciales y los gastos de guerra, pues estos requerían grandes sumas de dinero que a menudo no podían ser respaldadas por la reserva de oro del país en cuestión. Para financiar estos déficits, los países comenzaron a imprimir más dinero del que podían respaldar con sus reservas de oro. Esto llevó a una sobreoferta del papel moneda, lo que a su vez provocó una depreciación del valor de la moneda. Y bueno, en el caso de los gastos de guerra, se produjo una mayor presión sobre los países que se financiaban a través del patrón oro. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos países abandonaron temporalmente el patrón oro para poder financiar la guerra, lo que a su vez provocó una inflación significativa. El segundo motivo fue la presión sobre las reservas de oro. La presión sobre las reservas de oro tuvo un impacto significativo en el sistema de patrón oro. A medida que los países enfrentaban déficits comerciales y gastos de guerra, necesitaban más dinero para poder financiar las actividades. Esto llevó a cabo una mayor emisión de papel moneda que no podía ser respaldado por la cantidad de oro que había en reserva. Como resultado de esto, las reservas de oro disminuyeron rápidamente debido a la demanda de dinero y a la falta suficiente de oro para respaldarlo. Esto debilitó la confianza en el sistema del patrón oro, ya que los países no podían cumplir con su compromiso de cambiar papel moneda por oro. Y bueno, además de todo esto, la depreciación del valor de la moneda debido a la sobreoferta del papel moneda causó inestabilidad económica y dificultades comerciales. Por ejemplo, los países que tenían grandes cantidades de deuda de moneda extranjera también se vieron afectados, ya que la depreciación de su moneda dificultaba el pago de sus deudas. En última instancia, la presión sobre las reservas de oro y los desequilibrios económicos resultantes llevaron a la adopción de sistemas monetarios diferentes y al abandono gradual de patrón oro en la mayoría de los países durante el siglo XX. Número 3. Temores de la corrida bancaria. La percepción de que Estados Unidos podría no tener suficiente oro para respaldar sus compromisos llevó al temor de una corrida bancaria, ya que otros países podrían exigir el oro que respaldaba sus tendencias de dólares. La posibilidad de una corrida bancaria suele generar temores relacionados con la estabilidad financiera. Los clientes pueden preocuparse por la solidez del sistema bancario y la seguridad de sus ahorros. La falta de confianza puede desencadenar retiros masivos, exacerbando los problemas. La regulación y la supervisión bancaria busca mitigar estos riesgos y fortalecer la confianza en el sistema. La número 4 es la necesidad de flexibilidad monetaria. Abandonar el patrón de oro proporcionó a Estados Unidos una mayor flexibilidad monetaria para hacer frente a los desafíos económicos, permitiéndole ajustar la oferta de dinero según las necesidades económicas. La flexibilidad monetaria es crucial para adaptarse a las cambiantes condiciones económicas. Permite a los bancos centrales ajustar las políticas monetarias en respuesta a la inflación, el desempleo y otras variables económicas. Esta capacidad de adaptación ayuda a estabilizar la economía y a enfrentar situaciones como recesiones o crisis financieras. La flexibilidad monetaria facilita la implementación de medidas para estimular o frenar la actividad económica según sea necesario. La número 5 es la adopción de un sistema de tasas de cambio flotantes. La decisión de Nixon marcó la transición hacia un sistema de tasas de cambio flotantes donde las monedas fluctúan en valor según las fuerzas del mercado, en lugar de tener un valor fijo respaldado por el oro.
La adopción de un sistema de tasas de cambio flotantes implica permitir que el valor de una moneda fluctúe libremente en los mercados de divisas, sin intervención constante por parte del gobierno. Este enfoque ofrece flexibilidad y ajustes automáticos a los cambios en la oferta y demanda. Puede ayudar a equilibrar los desequilibrios externos, pero también puede aumentar la volatilidad. Los países optan por este sistema para dejar que el mercado determine el valor de su moneda, lo que puede ser beneficioso en términos de ajustes económicos y competitividad internacional. En conjunto, esos factores llevaron a la decisión de abandonar el patrón de oro en 1971, transformando el panorama financiero internacional.